Para comenzar este video, me gustaría señalar el concepto de injusticia epistémica de la filósofa Miranda Fricker. Este es el concepto con el que comenzamos nuestra materia en la semana 1, y la verdad he de admitir que en un principio no comprendía bien por qué abrir la materia con este concepto. Podía usar mi imaginación para hacerme una idea muy vaga, pero no terminaba de estar del todo clara. Y sin embargo, en este momento, cerrando la semana 6, puedo decir que me queda muchísimo más claro por qué abrir la materia con este concepto. Primero, sí quisiera decir que no me parece que siempre y en cada uno de los casos, la antigua Grecia ejerza la injusticia epistémica a la hora de representar a la mujer. Tenemos casos como el de Penélope, como las mujeres que aparecen en Lisístrata, que haciendo un pequeño paréntesis, aunque dada la naturaleza de las comedias, quizá puedan llegar a ser representadas de una manera irrespetuosa, hay que aclarar que se les da un papel como astutas y capaces de llevar a cabo un proyecto grande. También están las musas y están las diosas, y esto solo en cuanto a la representación, pues también habría que hablar del reconocimiento de mujeres como Safo, como Hipatía, a pesar de su trágico final, como Hiparquía y como muchas otras filósofas, tal y como vimos en el libro de Gilles Ménage. Sin embargo, y tristemente, todos estos casos que acabo de enlistar son más bien la excepción y no la norma. Por lo tanto, aunque no me atrevo a afirmar que la antigua Grecia, su representación y su reconocimiento de la mujer es totalmente injusta, sí puedo decir con tristeza que encontré que en su mayoría y en casi todos los casos sí lo es. Y además de la injusticia epistémica, también encontraremos la injusticia jurídica, pues sobre todo en la primera mitad de la asignatura, analizando las constituciones de Atenas, de Esparta y de Gortina, pudimos descubrir que aunque hay constituciones que son un poco más consideradas con la mujer, como en el caso de Esparta, las leyes de la antigua Grecia son leyes escritas por hombres y para hombres. No hay una sola voz femenina y quizá por lo mismo no haya consideración para con la mujer a la hora de escribir estas leyes. Y recuerdan que dijimos que habían algunas excepciones, pues vamos a regresar a ellas, porque hay algo preocupante. Por ejemplo, en el caso de Penélope, podemos ver en Penélope el contrario de Helena de Troya. Helena de Troya es una mujer muy repudiada en la antigua Grecia, a cuya historia no se le hizo justicia, y en cambio Penélope aparece como una mujer modelo. ¿Modelo de qué? De la virtud femenina. Sin embargo, hay que darnos cuenta que Penélope es una mujer escrita por autor varón. ¿Qué problema trae esto? Pues que estamos forjando los valores de cómo debe ser una mujer y en virtud de que a una mujer se le va a valorar en base no a lo que la mujer quiere hacer consigo misma, sino en base a lo que el hombre quiere que la mujer llegue a hacer. Entonces, visto de este modo, incluso cuando Penélope pueda ser representada como una mujer increíble, digna, prudente, habría que preguntarnos qué tanta justicia epistémica se está haciendo al papel de la mujer a través de Penélope. O si bien no será más bien esta figura de la mujer virtuosa, según lo que el hombre quiere, una herramienta más para ejercer el dominio patriarcal. Esto en cuanto a un comentario crítico sobre si la representación de la mujer en la antigua Grecia será verdaderamente digna o no. Ahora, hay que hablar también del reconocimiento, no simplemente de la representación. ¿Por qué? Salta mucho a la vista en esta semana 6, estudiando el libro de Gilles Ménage, que a pesar de que existieron muchísimas mujeres filósofas, no se conservan fuentes originales de sus escritos. Y aunque está claro que la conservación de las fuentes literarias a lo largo de la historia responde a varios factores ambientales, históricos, políticos, sí resulta bien grave pensar en el hecho de que cuando vemos el gran listado de mujeres filósofas que nos da Gilles Ménage, incluso cuando esta lista es rebasada en número por los filósofos varones,
pues que por estadística, aunque sea, no haya llegado ni una sola. Incluso de Safo, quien es la pensadora de cuyos escritos más conservamos, pues no se preservan escritos íntegros más que fragmentos que no nos dejan echar un vistazo completo a su pensamiento. Y de los dos puntos anteriores, es decir, de la conservación o nula conservación de fuentes, como de las narrativas sobre la mujer explicadas únicamente a través de autores varones, podemos deducir que a lo largo de la historia del pensamiento griego no existe una voz femenina, sino una gran infrarrepresentación e infrarreconocimiento de la mujer. Y volviendo un poco a mi comentario inicial, donde parecía que perdonaba un poquito a la antigua Grecia por esta injusticia epistémica, dado que tienen algunos casos donde la mujer recibe un trato digno o una representación, sí quiero señalar lo siguiente. Creo que sería muy poco crítico de mi parte afirmar que Grecia, exclusivamente Grecia, es una cultura machista. ¿Por qué? Porque en nuestra maestría estamos estudiando la historia del pensamiento y habría que agregar quizá la palabra pensamiento occidental. La antigüedad de Occidente se levanta sobre los pilares de Grecia y de Roma, y observar el ejemplo de la representación de la mujer en Grecia nos ayuda asimismo a entender el de Roma. Y sin embargo, habría que preguntarnos, ¿le va mejor a Oriente? Y si nos ponemos a pensar, aunque sea de manera superficial, en las culturas de la India, en la cultura árabe, en la cultura persa, en la cultura mesopotámica y en la cultura egipcia, la única que quizás se salva en cuanto a este tema de la dignificación de la mujer sería Egipto, y de todos modos habría que observar con lupa este caso. Pero ¿a qué voy con todo esto? A que me parece que en la historia del pensamiento ya no occidental, sino mundial, la mujer sufre una infrarrepresentación, una falta de reconocimiento y una falta de consideración. ¿Por qué es esto? No creo tener en este momento las herramientas críticas para responderlo, y sin embargo es una pregunta valiosa que me queda para continuar analizando a lo largo de mi carrera. Lo que sí puedo decir es que me parece que este problema responde más a cuestiones antropológicas que a cuestiones históricas, pues cuando vemos que es la regla y no la excepción, en el caso de la cultura global, estamos viendo algo bien particular de la naturaleza humana. Y ya por último, esta infrarrepresentación de la voz femenina o falta de presencia de la voz femenina a lo largo de la historia del pensamiento, ¿qué provoca? Pues que tengamos un mundo pensado por hombres y para hombres, justo como dije antes en el caso de las leyes griegas. No resulta extraño, por lo tanto, que incluso atendiendo al caso del pensamiento científico, tengamos ejemplos como la mujer en el siglo XIX, desde el ámbito médico, cuando se crean estos conceptos como la histeria. ¿Cuál es el mal de la mujer? La histeria. ¿Cómo se resuelve? Con la histerectomía. Vamos a remover el útero. ¿Por qué? Porque la naturaleza femenina tiene esta cuestión de debilidad, de estar caída, de inferioridad, como veíamos en Aristóteles. Parece que no está conectado, pero ya cuando lo analizamos, viene desde los supuestos biológicos de Aristóteles y resuena hasta la medicina del siglo XIX. Habría que ver cómo incluso en la violencia obstétrica se replica este mismo pensamiento aristotélico en pleno 2026. Con todo esto puedo decir que el mayor aprendizaje que me llevo de esta materia es que en la historia no solo occidental, sino mundial, carecemos de voces femeninas. Esto nos ha llevado a grandes problemas, pero ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Nos vemos ante dos necesidades. Número 1, reinterpretar nuestra historia occidental. Creo que no es tan simple como hacer un punto y aparte donde comencemos ahora a darle voz a la mujer y olvidarnos de todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia. También creo que es importante ser bastante responsables al respecto. No podemos censurar a los
pensadores que ya hablaron, porque es precisamente sobre ellos, sobre quienes nuestra cultura está ya construida. No podemos censurar a Aristóteles por lo que dijo, pues ignorarlo sería ignorar la raíz de este problema ante el que nos vemos. Más bien, deberíamos tomar a Aristóteles, leerlo con ojos críticos y reinterpretarlo. Y ahora sí, en cuanto al tiempo presente, dar voz a las mujeres, no solo en la filosofía, sino en la ciencia, en la historia, en las artes y en todos estos ámbitos que construyen a la cultura. Así, garantizamos sanar nuestra historia y construir un mejor futuro.